Hola, soy Sonia de Nature Bercana y hoy en el Recuncho de Terapeutas tenemos de invitado a César Ariel Sandoval, que es terapeuta, formador y autor. Se conecta desde Barcelona y nos va a hablar de los beneficios del masaje Thai para la mente. César es el director y responsable del método Shiva Thai, creando así un espacio de formación combinando diferentes estilos de masaje Thai y otras técnicas. Maneja principalmente el Tsui, no sé si lo estoy diciendo bien, el masaje tailandés y la hipnosis clínica. Es autor de los libros Masaje Thai simplificado y Masaje Thai en camilla. Bueno, en la caja de vídeos dejo las vías de contacto de César en donde encontraréis más información. Hola César, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti, Sonia. Encantado de estar aquí con vosotros. A ver, la mayoría de la gente asocia el masaje Thai, que es muy beneficioso, ¿no? Por la tensión muscular, la circulación, pero se suele enfocar siempre a lo físico, ¿no? Lo Ujú. suelen asociar a lo físico. Entonces, yo te preguntaría qué beneficios tiene para la salud mental, ¿no? Bueno, es innegable que hay una conexión cuerpo-mente, ¿Mm? mente-cuerpo, ¿no es cierto? Todo el que, Sí, no sé, desde sentimientos de estrés, cuando sentimos que nuestro cuerpo se pone tenso, hasta cuando nos sentimos enamorados, ¿no? Y sentimos como mariposas en el estómago, como se dice sí. literalmente. Entonces, es indudable que cuando tocamos el cuerpo hay una respuesta a nivel mental. Yo tengo esta concepción de que como terapeutas manuales también tenemos que considerar la parte mental, ¿no? Siempre le digo a mis alumnos que el masaje entra por la mente primero. Entonces es muy importante el trato que nosotros tenemos con la persona con la que vamos a trabajar, porque de ahí va a depender bastante el resultado que podemos conseguir. Quiero decir que el efecto que vayamos a tener definitivamente tiene que ver con una respuesta física, ¿no? Estamos ¿Mm? manipulando el cuerpo, estamos haciendo estiramientos pasivos, estamos usando digitopuntura, en fin, todas las herramientas que dispone el masaje tradicional tailandés, pero parte del resultado en la persona va a derivar de las experiencias anteriores que tenga la persona con la técnica. Me he encontrado infinidad de oportunidades donde la gente me dice, uy, no, yo he estado en Tailandia y me han hecho masaje tailandés, me ha dolido muchísimo, me ha hecho muchísimo daño. Y claro, eso influye sobre las experiencias posteriores. Entonces, si yo Claro. sé eso, voy a encarar el masaje de una manera. Si la persona ha tenido otra experiencia que ha sido muy agradable, eso va a jugar a mi favor. Va a jugar a mi favor si la persona me conoce y confía en mí. Si la persona no confía en mí o no me conoce y duda, las expectativas que la persona tenga sobre la Sí, técnica son todos elementos que van a llevar a la persona a tener un resultado u otro, independientemente de lo bueno que uno sea con la técnica. Así que para mí es muy importante que como terapeutas podamos exudar confianza, ¿no? Saber claro. tratar a la persona con candidez, con calidez, con buena energía, porque eso también, aunque sean cosas muy sutiles, tienen un enorme poder sobre la persona, sobre su energía y sobre el resultado final al final del tratamiento, ¿no es cierto? Si nosotros recibimos a la persona con una sonrisa, le decimos, mira, todo va a estar bien, esto te va a ir fantástico, la persona pues va a esperar eso y va a estar más predispuesta a abrirse a lo que venga del masaje. ¿Te das cuenta? Si uno sabe explicar, en lugar de hacer un masaje que sea cerrado, que esté compuesto por maniobras generales que nosotros vamos a repetir una y otra vez a todo el mundo y vamos a hacer siempre lo mismo, bueno, el resultado puede ser bueno, no tan bueno o incluso perjudicial, pero desde el lado del terapeuta, si nosotros podemos adaptarnos a ese cuerpo, si podemos adaptarnos a esa forma de pensar también, a esa psicología de la persona, pues el efecto va a ser mucho más positivo, ¿entiendes? Claro. Entonces, viene por ahí. Es como jugar a ser psicólogos, digo jugar porque, bueno, como masajista, yo por lo menos como formador no doy formación en psicología, pero de tanto tratar a la gente al final no puedes evitar entender un poco la condición humana, ¿no? Entonces, esto es lo que humildemente trato de aportar, ¿no?
no sé, cientos o miles de casos de práctica y el entender la cabeza de las personas y poder hacer masajes desde ese lugar, ¿no? Claro, porque no es lo mismo, ¿no? Que vayas, tú ya vas con, ay, a ver qué me va a hacer, porque es lo que te iba a preguntar, si era doloroso, ¿no? Entonces, si ya tiene, aunque no tenga experiencias, pero tiene oídas de otras personas, ya va con una tensión que, a Exacto. ver, dificulta, ¿no? Lo que es después a ti como terapeuta el masaje, ¿no? Desde luego, Entonces, es claro, una traba, porque la es algo persona ya, previo, lo haces previo a, ¿no? Al sí. masaje, lo que es, ¿haces algún tipo de meditación o alguna preparación antes de hacer el masaje o ya vas directo a hacerlo? Bueno, yo tengo una práctica propia, privada, y yo lo que hago con mis alumnos es darles diferentes herramientas y tratar de inspirarles para que creen su propio método, ¿no? Porque cada uno tiene una naturaleza particular, ¿no? Yo qué sé, hay personas que son más devocionales, hay personas que son más mentales, hay personas que son más físicas. Entonces la idea es poder encontrar el método que se ajuste a nuestra propia personalidad y también a nuestra propia historia, a nuestro propio momento, ¿no? Yo mismo tengo diferentes prácticas según diferentes momentos en mi propia historia, en mi propia vida, y tal vez no algo que hacer específicamente antes del masaje, aunque normalmente en el masaje tradicional Thai se habla del Wai Kru, que es un pequeño ritual donde se Ujú. recita un mantra en Pali al doctor Shivago, que es algo así como el patrono de todos los terapeutas, ¿no? El patrono de todas las personas que se dedican a alguna rama de la medicina. Entonces, bueno, uno puede recitar ese mantra. Yo lo que digo es, está bueno que nosotros tengamos alguna conexión con la forma que nosotros entendamos que representa lo divino, ¿no? No tiene por qué Claro, ser el doctor Shivago, porque el doctor Shivago puede resonar contigo si tienes cierta afinidad con Tailandia, si tienes cierta afinidad con el budismo. Pero ¿y si eres cristiano? Que ya, esto claro. a lo mejor ya no te resuena, entonces ¿por qué no pensar en Jesús? ¿Por qué no pensar no sé, en San Francisco de Asís? Al fin y al cabo creo que el objetivo es tomar contacto con la parte sagrada de uno en el momento justo antes de ejecutar el masaje. Entonces, a lo mejor esto sí, tengo como un pequeño ritual justo antes, pero es algo que dura apenas unos instantes y luego yo tengo otras prácticas al empezar mi día, al terminar mi día, para poder empezar más sereno, para empezar con más energía y luego para terminar el día pues con una energía más afín para luego ir a la cama y recuperarme bien, ¿no? Porque Claro. al cabo la persona no solamente se nutre de las técnicas que tú les puedas ofrecer, la persona también se nutre de esa energía, ¿no? Entonces los terapeutas creo que tenemos una responsabilidad de estar bien y de estar mejor, por supuesto, que las personas que nos vienen a ver, ¿no? Que también Claro, vamos a es lo brindar que eso. es lo que te iba a preguntar, ¿no? Porque lo que es también, aparte con las posturas, que ya son más técnicas o tal, lo que transmites es la energía. Y si tú estás como un poco debajo de energía, hay un cuidado ahí, ¿no? Porque si estás, eso solo puedes transmitir a la otra persona. Y a lo mejor la técnica puede ser muy buena, pero a nivel energético, pues, ¿sabes? A lo mejor está tenso igual, ¿no? Es lo que me intentas decir un poco, ¿no? Que todo vaya en coordinancia, ¿no? Con lo que es el masaje en sí, el estado de energía que tengas y cómo lo haces, ¿no? Sí, exactamente. Tienes... Piers Salguero es un maestro y autor también de masaje tailandés y él es además antropólogo, así que se ha tomado el tiempo y el trabajo de investigar mucho sobre los grupos tradicionales de terapeutas en Tailandia, un poco la historia de la medicina tradicional thai. Y en uno de sus libros él dice que él, bueno, pues ha tenido la oportunidad de conocer muchos de estos maestros y sanadores tailandeses y lo que comentaba allí era que muchos de estos maestros sanaban con la presencia. Y esto me quedó resonando en lo profundo de mi cabeza Sí, porque me pareció totalmente alucinante, ¿no? Nosotros
Bueno, desde luego estamos siempre tratando de mejorar nuestras habilidades y evidentemente también tratar de sentirnos mejor por este motivo, ¿no? Si nosotros estamos peor que las personas que vienen a nosotros buscando ayuda, ya me dirás tú qué clase de Claro. servicio van a recibir, ¿no? Va a ser Pero todo lo contrario, a lo mejor. A lo mejor sí. lo que haces es todo lo contrario, ¿no? Exactamente, pero bueno, esta idea de que uno puede sanar con la presencia me parece increíble y de ahí que, bueno, parte del método que yo tengo, que he formado a lo largo de estos 18 años que llevo como masajista, es el de, bueno, el cuidado postural y el tener diferente tipo de herramientas para poder cuidar nuestra energía, para cuidar nuestra integridad emocional, nuestra integridad mental, porque tal vez aunque nosotros no seamos psicólogos y no vayamos a trabajar desde ese lugar con las personas, es indudable que algo se transmite desde el Sí. terapeuta al cliente y desde el cliente al terapeuta. Entonces, si la persona está con una energía muy densa, y no necesariamente esto tiene que ser porque la persona sea así, que sea de unas características determinadas, sino que puede pasar, bueno, pues la vida, ¿no? Que de repente pierde a un ser querido o pasa por una situación difícil, entonces está con la energía muy baja y si uno como terapeuta no se encuentra sumamente bien, esto puede afectar al terapeuta. Entonces, para mí es Ya, súper importante que estemos fuertes, ¿no? Que estemos bien. además, eso ya lo notas. O sea, ya sin ser terapeuta, tú vas estás con una persona y como que notas que con esa persona a lo mejor hay buena vibra, como se suele decir, ¿no? Y con otra como que te rechina un poco, que, a ver, son sensaciones que notas tú ya. Y es lo que dices tú, o sea, no eres psicólogo, pero muchas veces ejerces como de psicología, ¿no? Porque yo sé de otras personas, de camareros, por eso, por ejemplo, un puesto de camarero. Te lo digo, yo fui camarera muchos años y ahí aprendes muchísimo psicología, aunque no tengas el título, aunque no tengas ciertas pautas, ahí conoces muchísimo a la gente. Por eso, cuando tú dices eso, sabes, como que me veo reflejada en ese sentido. Totalmente, mi Y mamá era peluquera, ella era la peluquera bueno, del barrio entonces, y otra más, ¿sabes? sí, Yo creo que vamos. todas las personas que tenemos contacto con mucha gente, al final, con los años empiezas a desarrollar ese tipo de habilidades y bueno, está bueno porque tiene un efecto más allá del toque, más allá de la técnica que tú Claro. utilices, que desde luego también es muy importante, ¿no es cierto? Y bueno, tengo mucha curiosidad porque por los libros que tienes, Sí. que sobre todo por el Tai simplificado, ¿no? Ujú. ¿Qué podemos encontrarnos ahí? Dinos así un poquito, a ver, no nos vas a desglosar el libro, claro, así a grandes rasgos, ¿no? Así un poquito para meternos el gusanillo ahí para poder leerlo. Mira, te voy a contar una pequeña historia, si me permites, porque Sí, sí. viene a colación con la propuesta del libro. Hace muchos años yo estudiaba traducción de inglés en la universidad Mm. y era artista marcial, hacía full contact. Y bueno, allí pues tuve un amor, una novia en esa época y ella, bueno, entrenábamos juntos, ¿no? Y después del entrenamiento normalmente me pedía un masaje. Yo estudiaba traducción de inglés, o sea, yo no tenía nada que ver con el mundo de las terapias, pero bueno, pues yo quería mucho a esta chica, entonces hacía lo que cualquier persona puede hacer cuando te piden un masaje, ¿no? El típico amasado que uno hace de forma instintiva, pero luego descubrí que a ella le gustaba y que a mí me gustaba esto. Entonces emprendí un camino para tratar de aprender un poquito más. Primero fue con artículos, luego fueron libros y luego finalmente empecé a hacer cursos y ahí me terminé de enamorar de las terapias naturales, especialmente el masaje tailandés, por supuesto, ¿no? El resto es historia. Y bueno, muchos años después decidí escribir este libro, Masaje Thai Simplificado, para el César de aquella época. Quiero Ah, decir, qué cuando yo bonito. empecé y no tenía ni idea, Claro. digo, quiero escribir un libro para la persona que a lo mejor está en esa situación, que se dedica a algo completamente diferente, pero tiene ese bichito, ¿no? De quiero aprender a hacer esto, quiero hacerlo bien.
no sé cómo hacerlo y necesito que sea fácil porque yo vengo de un mundo completamente diferente al de las terapias, ¿no? Entonces, este libro, la propuesta es que puedas empezar a hacer masajes aunque no tengas experiencia. Lo escribí extremadamente sencillo, extremadamente fácil para que cualquier persona tenga o no tenga experiencia pueda adentrarse en el mundo del masaje tradicional tailandés terapéutico y pueda empezar a hacer un buen masaje de todo el cuerpo con tranquilidad, con seguridad, sabiendo que va a ser algo que se va a disfrutar, que va a ser bien, ¿no? Que puede hacer compartir con la familia, con la pareja, con los hijos, con los amigos, y que es algo bueno desde la experiencia que humildemente puedo ofrecer yo. Bueno, a mí sí que me metiste ya el gusanillo, ¿eh? A mí es una... Me encanta. Y a mucha gente lo que es... Parece que, ¿sabes? Está ahí que te llama, ¿no? Entonces, conforme lo me acabas de decir, a mí, genial, chapó. Y Bueno, la de Camilla, claro. Sí, te sí, puedo dime, contar dime. una cosita más con Sí, respecto a sí. este libro, es que además tengo una versión de este libro que es gratuita incluso, que lo podéis encontrar en mi página web shivatai.net. Ah, Ahí hay una parte del libro donde ya puedes, bueno, puedes ver el protocolo, cómo se hace, y luego para las personas que quieran aprender un poquitito más, pues está el libro disponible en Amazon y se puede comprar en versión digital o en formato físico también. pues muy bien, porque eso está bien para a ver, para empezar y mirar, a ver, oh, muy bien, pues me interesa o no. Eso es una, pues muy buena idea. Sí, 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 Y para las la, personas que no se animen a invertir todavía, igual el libro es bastante accesible, podéis descargar gratuitamente esta versión del libro en PDF sin problemas. Después ya lo dejo en la caja del vídeo, ¿vale? Todas tus vías de contacto para que Perfecto. puedan acceder, que ya vean más información sobre tu escuela, todo. Ya dejo todo para que amplíen, porque esto es una pequeña introducción. Y el de Camilla sería... Bueno, eh, el de Camilla lo escribí porque debo decir que hay algunas personas que no les ha gustado mucho la idea de este libro. Yo sé que las personas que me han criticado realmente no han comprado el libro, porque ya. el libro bueno, claro, ¿qué voy a decir yo, no? Que lo he escrito, pero te voy a Pero explicar suele por qué. pasar. Te voy a explicar por qué. Este libro nace de mi experiencia como terapeuta de spa en cruceros y también en realidad nace hace más tiempo, porque yo hace 10 años ejercí como terapeuta de spa en cruceros de lujo y antes ya había, cuando yo me inicié como masajista ya por el 2002, 2003 en realidad, el 2002 empecé a ser de quiromasajista. Y en el 2003 me inicié con el masaje tailandés y en esa primera época, cuando tuve ese primer contacto con el masaje tailandés, yo no me animaba a hacer el masaje tradicional que se hace a nivel del suelo, ¿no? En un futón. Entonces, como todavía no me animaba, estaba dando mis primeros pasos, lo que primero se me ocurrió hacer es incluir algunas técnicas que estaba aprendiendo del suelo y pasarlas a la camilla, que para mí ya era un ambiente conocido, donde me sentía más a gusto, ¿no? Y la verdad que fue bastante bien. Dentro de lo pequeñita que era mi consulta en esa época, a la gente le gustó mucho. Bueno, luego cerré mi consulta allá, me vine a España, aquí conseguí trabajo como terapeuta de spa en cruceros y luego repetí este experimento ya con más experiencia, con mucha más experiencia como quiromasajista, masajista deportivo y también mucha más experiencia como masajista Thai. Volví a repetir esta confluencia, ¿no? de técnicas del Thai llevadas a la camilla cuando era terapeuta de spa en cruceros y a la gente le encantaba. Fue muy exitoso porque fíjate que ahí los cruceros que se hacían eran de una semana y yo era uno de los terapeutas con más rebookings. El rebooking es el acto de volver a contratar a un mismo terapeuta. ¿Te das cuenta? Y Sí, claro, esto teniendo en cuenta que la persona solo estaba una semanita con nosotros, era bastante, ¿no? Que sí. éramos como 12 o 14 terapeutas y a mí me solían pedir bastante justamente porque yo hacía algo diferente. Entonces, la idea con este libro es poder dar herramientas a aquellas personas que ya trabajan con diferentes técnicas en camilla, como quiromasaje, masaje deportivo, no sé, masaje californiano, cualquier técnica que ya trabajen en camilla, para que puedan enriquecer su estilo, para que puedan ver cómo adaptar algunas técnicas del Thai, pero en una camilla común, para que puedan hacer
una mezcla y que puedan, nada, hacer que su trabajo sea más interesante y poder ofrecer más valor, ¿no? Y también hay una segunda razón, y es que he tenido contacto en todos estos años, 10 años ya que llevo como formador, de gente que me dice, César, me encantaría hacer Thai, pero en este momento de mi vida no me dan las rodillas o no me encuentro físicamente del todo bien como para trabajar en el suelo o estoy tremendamente rígido o rígida, no sé si esto me va a venir bien. O, por el contrario, yo estoy bien, pero el público al que yo apunto no da como para trabajar en el suelo, por ejemplo, las personas que trabajan con gente mayor, ¿no? Entonces, es una forma de poder aprovechar este estilo que tiene muchísima riqueza porque se trabaja con digitopuntura, con compresiones con los codos, con las palmas, con las rodillas, con los pies, con estiramientos pasivos del yoga y poder llevarlos a un entorno más conocido para las personas que trabajan en camilla. Entonces, básicamente es un libro para las personas que no se animan a ir al suelo y para las personas que ya son terapeutas, trabajan ya desde la camilla y quieren incorporar elementos nuevos para reciclarse, ¿no? Y poder ofrecer un servicio más completo, un masaje Pues más, yo más te rico. digo a favor que yo tus vídeos, los que vi en tus vídeos y practicaba con el conejillo de indias de mi pareja, yo lo hacía en camilla. Lo Ah, hacía, fantástico, ¿sabes? En fantástico. camilla. Y ahí, a ver, lo poquito que puedo aprender de tus vídeos, pues se hacía perfectamente. O sea, ahí funcionaba, o sea, funciona. Entonces yo por eso, claro, cuando pusiste lo que en Thai en camilla, pues a mí la verdad es que me gustó mucho, porque aquí es cierto, aquí en el suelo como que son un poco más reacios. También Sí, es sí, 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 la sí. cultura, ¿no? La cultura occidental que tenemos, que a lo mejor no lo vemos como más normal, ¿no? Y resulta que puede ser mucho más beneficioso al estar en el suelo, ¿no? Sí, desde luego, como te decía antes, hay algunas personas que me dicen, y lo que pasa es que no sé si esto está ahí porque el masaje se hace en el suelo. Bueno, esta es una forma de ver el estilo. Yo Claro, considero que el masaje es un arte, ¿sabes? Y si uno tiene la posibilidad de aportar algo y de hacer una modificación, pero con conciencia y sobre todo con mucho cariño, como lo he hecho yo, es algo válido, ¿no? En la medida que tú puedas ofrecer algo de valor, algo que sirva a las personas, ¿por qué no? ¿Sabes? claro. Yo también, a mí me encanta trabajar desde el suelo y desde luego, si me das a elegir entre trabajar en camilla o en el suelo, siempre voy a elegir trabajar en el suelo porque, bueno, pues es un entorno que me gusta mucho, pero sí es verdad que, como bien has dicho, hay personas que a lo mejor están bien, o sea, podrían ir al suelo, Sí, pero no les cierra la idea porque toda la vida han recibido masaje en camilla. exacto. Entonces, bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Yo creo que el masajista que es realmente bueno y que debe ser no solamente completo a nivel de riqueza técnica, debe saber adaptarse también, ¿no? Entonces, la idea es que si te encuentras con alguien que te dice, es que a mí esto del masaje en el suelo no me va, le puedes decir tranquilamente, ningún problema, te puedo hacer un masaje también en la camilla, ¿sabes? Y Claro, luego yo creo que al final... ¿Sabes? Estas primeras reacciones de rechazo son por el desconocimiento. Una vez, o por lo menos esta es mi experiencia, ¿no? Una vez que las personas más cabezonas, luego de que toman ese primer contacto contigo, luego de que sienten tus manos, sienten tu calidez, sienten el conocimiento que tienen y ven el efecto que tienen en sus cuerpos, en sus mentes, luego se relajan, se aflojan y se dejan hacer lo que tú quieras en el entorno que tú quieras. Quiero decir que le haces un masaje tal en la camilla y yo qué sé, un segundo masaje, el tercero, si le propones hacer en el suelo, casi seguro que te van a decir que sí, ¿sabes? Es una cuestión de confianza y de que las personas se aflojen un poquito nada más. pues sí, la verdad es que sí, a mí es un mundo apasionante, que también deberían de recibir los terapeutas, ¿no? Porque entre vosotros también en tu escuela, ¿no? Hacéis lo que es prácticas en vosotros y a mí me gustó mucho una cosa que dijiste, que busques tu propia técnica, o sea, no técnica, sino tu estilo, tu forma de hacer, ¿sabes? Que no tienes que ir rigurosamente, porque hay escuelas que te ponen así, 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 se hace así, 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 ¿no? Y que puedas tener esa libertad, ¿no? De poder tú, como hiciste tú, ¿no? Mezclando las diversas
conforme fuiste aprendiendo, que lo puedas, ¿sabes? Decir eso también a tus alumnos, ¿no? Eso es maravilloso, a mí me parece maravilloso. Sí, es que hay algo que la mayoría de la gente desconoce del masaje tailandés y es que hay dos estilos, dos tipos de masaje Thai que no se hablan mucho y que es el masaje general, que es el que se enseña en el 99% de las escuelas, que consiste en esto, en un método con una serie de maniobras, ¿no? Mm, Que es esto, ¿no? Cuando se ofrece un curso, tú tienes que hacer de la maniobra uno a la, yo qué sé, a la 100, 150 o lo que sea, y esto es el curso. Esto es la teoría. Se confunde la teoría con la práctica. Quiero decir que te enseñan de una forma de la que no te puedes salir, ¿no? Yo he tenido gente de otras escuelas y me decían bueno, que ahí te enseñan ese protocolo, un protocolo que es así, con estas características, y luego tienes que dar un examen y no te puedes salir del protocolo, ¿sabes? claro. Esto, a ver, tiene sus ventajas porque cuando te dan algo más masticado, por decirlo de alguna manera, resulta más fácil de aprender. Pero tiene la gran desventaja de que limita bastante, porque lógicamente a la hora de trabajar con personas, no todas las personas van a poder recibir bien las mismas maniobras, ¿te das cuenta? Y por otro lado, también es aburridísimo hacer siempre lo mismo. Claro. Entonces, otra de las características del método que he diseñado es que yo enseño, o eso intento por lo menos, enseñar a mis alumnos a que aprendan las técnicas, las puedan incorporar, que al fin y al cabo este es o debería ser el objetivo del protocolo. El protocolo debería tener el objetivo no de ser algo que susceptible de ser repetido una y otra vez para siempre, sino debería ser una excusa para incorporar la técnica. ¿Te das cuenta? Entonces, Claro, yo intento hacer esto, ¿no? Hacerles entender a mis alumnos que los diferentes protocolos que yo enseño en mi programa son para adquirir la técnica, para familiarizarnos con la técnica, para educar a nuestro cuerpo a moverse de esa forma y una vez que lo conseguimos, que luego Sonia pueda encontrar el estilo de Sonia, ¿sabes? En sí, función entiendo. de las características físicas que tú tienes, porque a ver, yo soy César, tengo encima, yo qué sé, 25 años de artes marciales, casi 10 de hacer calistenia, por ejemplo, peso 60 kilos, tengo mucha flexibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Tengo cierto tipo de características y cualidades y tú tienes otras. Entonces, Claro. pretender que tú hagas exactamente el mismo masaje que César es una locura. Además, no creo que sea algo bonito sacar clones de César. Me parece más bonito tratar de hacer que las personas entiendan el masaje como un arte, ¿no? Poder enseñarles pinceladas, poder enseñarles los colores y que las personas puedan aprender a pintar a su propio estilo. Para mí, el masaje es eso, ¿no? Cuando tengo una persona delante, es como si tuviera un lienzo y el masaje se convierte en la obra de arte, ¿no? Me parece que es Claro. mucho más enriquecedor trabajar desde ese lugar y también más terapéutico, ¿no? Porque tenemos en cuenta al cliente como una unidad única, ¿sabes? Y entonces Claro. adaptas el masaje según lo que necesitas, según lo que le pasa, y también adaptas el masaje según tu cuerpo, según tus necesidades, según cómo estás ese día también, ¿sabes? Es algo bonito. Es como hacer una ecuación perfecta entre el cliente y tú como terapeuta. Claro, y ahí sí engloba todo, no solo lo que es la técnica, lo que es físico, sino también la energía y la mentalidad y la persona confía en, ¿no? Entonces a nivel mental como que se sienten más... Porque ¿en dónde actúa, ¿no? Con las... A ver, tú transmites esa energía cuando haces esa técnica, ¿no? Pero hablando de la técnica, ¿cómo actúa en la mente? O no, con, como dijiste, a comprensión también haces. Sí, sí, bueno, la compresión es una de las herramientas que utiliza el masaje. Tienes que entender que el masaje tailandés es una de las ramas, o es, mejor dicho, una herramienta que ¿Mm? está en una de las 5 ramas de la medicina tradicional thai, ¿no? Entonces, el masaje tailandés está en lo que se llama rama externa o rama ortopédica, ¿sí? Hay otras ramas más que, bueno, ahora no las voy a comentar, pero básicamente forma parte de una rama que entiende que
se va a trabajar el cuerpo, ¿no? Porque es una rama ortopédica o rama externa, como se le llama. Vamos a trabajar sobre la parte externa, que es nuestro cuerpo físico. Y por lo Exacto. tanto vamos a buscar una mejora desde ese lugar, desde el físico, hacia el físico. Pero también es cierto que hay una filosofía subyacente que tiene que ver con el manejo de energía, con el equilibrio de la energía y que tiene que ver con una teoría que se llama la teoría de los cuatro elementos, que muy rápidamente y muy básicamente podríamos decir que es esto. Todo en el universo, externo e interno, está formado por cuatro tipos de energía: la tierra, el agua, el fuego y el viento. Estos cuatro tipos de energía o cualidades de energía están en todo, incluyendo en nosotros. Y esto hace que puedan sobresalir, según uno tenga más de una energía o de otra, van a hacer sobresalir ciertas características a nivel de físico y a nivel de personalidad. Entonces, uno como terapeuta, cuando tiene en cuenta esto y puede hacer esa lectura de qué tipo de energía tiene a nivel de constitución la persona, uno puede adaptar el masaje a esa tipología, a ese tipo de energía. Entonces, al final el objetivo es, aunque la persona venga con una contractura muscular, el objetivo siempre va a ser el equilibrio de la energía. O sea, el terapeuta Thai, que tiene como base y fundamento la medicina tradicional, no va a haber solamente una contractura muscular, como puede hacerlo un quiromasajista, por ejemplo. Claro. El masajista Thai debería haber una contractura, pero al mismo tiempo un bloqueo de la energía viento, por ejemplo. Entonces su objetivo es generar un desbloqueo de esa energía. A lo mejor va a usar técnicas similares o no tanto a las que podría usar un quiromasajista o alguien que usa otras técnicas, pero el trasfondo es una diferencia un poco sutil, ¿sabes? Busca el cambio a nivel físico, pero en el trasfondo también está el energético. Y desde ese lugar también podemos hablar de diferentes tipos de patología que no tienen que ver directamente o no están tan enfocadas en lo físico. Quiero decir, una persona que tiene estrés también se puede hacer una lectura a nivel de energía, ¿no? Una persona con mucho estrés o con ansiedad se puede decir que tiene exceso de LOM, exceso de viento en la cabeza. Porque cuando una Ajá. persona está muy estresada, qué es lo que sucede habitualmente? La persona no puede parar de parar, Claro. ¿no? Está pensando todo el tiempo, está proyectando una imagen negativa hacia el futuro o está recordando un pasado que le ha causado mucho dolor. Entonces, esto es exceso de energía viento en la cabeza. Entonces, uno como terapeuta tiene las herramientas a nivel físico para poder bajar esa energía hacia los pies para que luego, como los pies son nuestro contacto con la tierra, luego se la lleve, ¿no? Se la lleve la tierra. Claro. Es Entonces, como descargar a tierra, ¿no? sí, Esa... exactamente. Entonces, luego también hay una cuestión que yo he venido observando a lo largo de estos años y que tiene que ver con diferentes tipos de emociones y que se pueden trabajar desde, por ejemplo, el trabajo de órganos, ¿sí? Porque los órganos tienen una relación directa con las emociones y tienen un método muy similar al de la medicina tradicional china, donde los riñones, eh, por ejemplo, tienen que ver con el miedo, el hígado tiene que ver con la ira, ¿sí? Los intestinos con la preocupación. Entonces, haciendo un buen trabajo de masaje abdominal podemos llegar a equilibrar las emociones también. La postura también es un gran indicador de lo que podemos esperar a nivel emocional, ¿no? Las personas que están, y esto se ve mucho lamentablemente en la actualidad, que están con los hombros hacia adelante, ¿no? Casi como jorobados al final del día. Esta es la posición de combate que nosotros usábamos cuando hacíamos kickboxing, ¿no? Esto, y es de qué me estoy defendiendo. ¿Te das cuenta? Exacto. La persona que está así hay un mundo afuera que es peligroso y yo me tengo que cerrar, ¿no? Y esto causa un gran desmadre a nivel emocional, ¿sabes? Y Sí, cuando nosotros podemos hacer que la postura recupere su estructura anatómica natural, pues afloran todas esas emociones que estaban estancadas y la persona sana, no solamente a nivel físico, sino también a nivel emocional, ¿no? Se puede ver muchísimo personas que han vivido parte de sus vidas con represión o parte de sus vidas con sensación de angustia y por diferentes motivos no han sido capaces de poder expresar esas emociones y han quedado guardadas ahí como
uno con diferentes estiramientos pasivos, eso sale, se produce lo que se llama una crisis de sanación, que es ni más ni menos que cuando aparece, parece que la emoción sale de la nada, pero en realidad surge por el desbloqueo de esa energía Claro. cuando tocamos ese cuerpo, ¿no? Y una vez que eso se expresa, porque al final las emociones están para expresarlas, no para guardarlas y tenerlas enterradas ahí, ¿no? Cuando eso se expresa, sana. A lo mejor se produce un pequeño periodo de angustia, pero que es el final, ¿no? La persona termina recuperándose y lo mejor es que siente su cuerpo nuevo también. Sí, además Así que emociones que a lo mejor no sabe ni que las tenía ahí reprimidas, sí, que a lo mejor fueron de exactamente. hace años y te sale, ¿sabes? Por eso es buenísimo. O Sí, sea, sí, no cosas solo que... engloba lo físico, engloba lo emocional, lo mental, lo energético, o sea, es un conjunto maravilloso, vamos. Sí, exacto. O sea, Vas- hay muchísimas veces ha pasado que la persona de repente siente o ira o tiene esta sensación de querer llorar o incluso la risa, porque el nervio, bueno, ¿no? pues, en el cuerpo también acumulamos alegría y uno puede decir, bueno, pero la alegría es positiva. Bueno, depende, porque la alegría que uno no logra expresar y se guarda, ¿no? Recuerda lo que dije hace un momento, las emociones están diseñadas para poder expresarse. Si eso no se expresa, termina guardándose y al final también termina haciendo daño y eventualmente puede afectar incluso a nivel orgánico, ¿no? Entonces Claro. el hecho de que se pueda destapar, ¿no? Cuando reequilibramos la estructura de ese cuerpo, cuando estimulamos los órganos internos, hace que la persona se sienta mucho más aliviada, no solamente física, sino también a nivel emocional. El DISI, que yo no sé si lo dije bien, porque Se no. dice deep tissue. Dilo tú, porque Sí, yo soy deep malísima tissue para los idiomas. o masaje muscular profundo también se le llama en español. Ajá. Y que eso es más como más interno, ¿no? Como yendo más interno o cómo es. Es que me llamó Es, muchísimo la atención y quería preguntarte bueno, qué es un es. masaje que se hace en camilla normalmente con aceite y es más profundo, simplemente. Se usan bastante los codos, con lo cual, bueno, nos permite entrar más fuerte y más profundo. Entonces es básicamente eso. Para las personas que Ajá. les gustan el masaje fuerte, el deep tissue Eh, es por ahí, es para ah, ellos. Y bueno, te iba a preguntar, bueno, que tenía aquí algunas preguntillas que me surgieron, que las tengo Bien. aquí anotadillas. A posteriori de hacer, por ejemplo, una sesión, ¿no? Que vayan a hacer, ¿le recomiendas algo? O sea, algunas pautas que tienen que hacer. ¿Tienen alguna serie de conflicto interno como diciendo dónde estoy? Porque claro, a nivel englobas todo, ¿no? A nivel físico, emocional, mental, pues tú sales de allí y a lo mejor sales como en el aire, como diciendo qué me ha pasado, ¿no? Entonces quería preguntarte si das algunas pautas de orientación, ¿no? Como diciendo, ahora, después de esto, esto. ¿Y cuántas sesiones necesitaría? A lo mejor, depende de la persona, ¿no? Pero en una sesión ya sentiría bastante beneficio, bastante mejora, ¿o cómo sería? Bueno, Expándete ahí. Sonia, esto se puede responder de diferentes maneras, pero básicamente depende muchísimo de la habilidad que tenga el terapeuta, desde luego, ¿no? Muchas veces me dicen, y pero el masaje está ahí, es bueno para esto, es bueno para lo otro. Bueno, es bueno en la medida que el terapeuta sepa cómo trabajar, ¿no? Porque desde luego que una persona que trabaja solamente con un solo protocolo y hace siempre lo mismo, va a ser más difícil que pueda ayudar a la persona en un problema puntual, ¿no? Entonces, cuando tú me hablas de alguna recomendación posterior a la sesión, Sí, yo lo hago. Y depende mucho de la persona, porque claro. lógicamente no es lo mismo que trabajes con una persona de 70 años que con una persona, con un adolescente de 16 o con una persona de 40, con una persona de 30. No es lo mismo un deportista que una persona que se la pasa sentado todo el día en el ordenador, ¿no? Entonces, yo intento, de acuerdo a mi background, como artista marcial, como lector de muchísimos libros que me encanta leer y muchos
libros tratan de diferentes terapias alternativas, alimentación, trato de orientarlo desde donde yo sé, ¿no? Entonces yo intento que mis alumnos, cuando terminan el curso, yo, bueno, les doy algunas indicaciones, pero como que sigan informándose porque toda información va a ser valiosa para la Claro, persona. Y además esto yo considero que es algo que nos hace diferentes, ¿no? La gran mayoría de masajistas, bueno, pues se limita a hacer el masaje, ¿no? Algunos pueden hacerlo mejor, otros pueden hacerlo peor, pero se termina ahí, ¿no? Y yo creo que cuando tú puedes ofrecerle un excelente servicio de masaje a la persona y luego tener una palabra justa, ¿no? Alguna recomendación específica para la persona según la patología que ha traído, esto es un gran puntazo, ¿no? Es un claro. valor agregado bueno, que te hace diferente y que además estás brindando más valor a la persona que te viene a ver. Así que la respuesta sería, yo lo hago, no es algo que se acostumbre a hacer, pero para mí es necesario, ¿sabes? Y depende un poquito de la formación que tenga la persona. Y la orientación que tenga, ¿no? Yo qué sé, hay Claro. personas que a lo mejor son mucho más habilidosas en lo manual y a lo mejor, yo qué sé, la alimentación no les interesa demasiado. A mí me encantan los temas relacionados con la alimentación, hace 20 años o más que leo temas relacionados con eso y todo lo llego a enganchar un poquito con el tema de alimentación. Claro. Entonces, bueno, sin ser nutricionista, trato de indagar un poco cómo es el estilo de vida de la persona y le digo, mira, a mí me parece que esto lo podrías mejorar así, así, así. Si tienes alguna duda, ve a ver a algún nutricionista, pero es que está todo relacionado, Exacto, ¿sabes? claro. Es que, Ya, a ver, eso es un punto muy bueno, ¿no? Porque, a ver, no es automático hacerse el masaje y punto, ala, adiós. ¿Sabes? A ver, tienes una conexión totalmente diferente, ¿no? Porque es como dices tú, un masaje es como el arte, o sea, tienes que incluir todo. Y cuanto más te ay, que no me sale la palabra, enriquezas, ahora sí, mejor. Y quería hacerte otra pregunta. ¿Puede hacerlo todo tipo de personas? Porque acabo de oírte que dijiste edades, ¿no? El masaje Thai puede hacerlo todo tipo de personas, edades, o sea, por ejemplo, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, que tengan alguna discapacidad, gente mayor, bueno, me dijiste que sí, pero o hay un límite, hay hasta aquí podemos hacerlo. bueno, te tengo que responder de la misma forma que te respondí antes, ¿no? Depende de la experiencia, la pericia que tenga el terapeuta. Un Pero terapeuta según tu que experiencia, yo hablo de ti, los demás me dan. ¿Sabes? O sea, tú, es verdad que cada uno hace lo que estudió y tal, pero tú, por ejemplo, en tu escuela, tú como persona, El ¿sabes? Dices, masaje hasta aquí, el masaje lo puede recibir cualquier persona en la medida que el terapeuta sepa lo que está haciendo, ¿no? Sepa vale, que tenga la coherencia de saber sus propios límites. Es que yo también tengo mis límites. Yo no lo sé todo del masaje tailandés y no sé todo de todas las patologías, ¿te das cuenta? sí, Hay algún tipo de patologías que de repente, aunque no haya trabajado muchísimo con personas con esas características, por ejemplo, con fibromialgia, ujú, yo me animo a trabajar con personas así. No podría decir que es mi especialidad, pero he tenido algunos casos. Entonces, bueno, pues tendría que hablar con la persona, a ver cómo está y yo podría hacer esto. De repente hay otro tipo de patologías que tal vez prefiero derivar, ¿no? Pero depende claro. mucho del terapeuta, básicamente. O sea, Según tu pero experiencia, recibir, pueden recibir, yo lo que recomiendo cuando me dicen, por ejemplo, pueden recibir niños, sí, en la medida que tengan el cuerpo ya más formadito, ¿sabes? Estamos hablando de, yo qué sé, niños de 12 años o así, 11 12 años, y ya tengan el cuerpo más formadito, se les puede hacer. A ajá, ancianos se les puede hacer, desde luego. No se les podría hacer el masaje que suelen hacer en Tailandia, que suele ser muy fuerte y muy duro. Pero yo he claro, trabajado con personas mayores adaptando la técnica a la persona y se puede hacer perfectamente. Embarazadas no solamente se puede hacer, es ampliamente recomendable hacer para las mujeres embarazadas, por lo menos después del primer trimestre. En el primer trimestre yo por lo menos no lo recomiendo,
pero a partir del segundo para adelante y hasta el día antes de parir es ampliamente recomendable, está súper comprobado que el masaje ayuda a la mami, ayuda a relajarse, las endorfinas que emite la mami en el masaje ayudan al bebé también a relajarse, las mamis que reciben masaje tienen menos probabilidades de tener complicaciones, se Un sienten parto fantásticas. rapidito, ¿no? Como un Sí, sí, parto muy sí. rápido. Y las mamis que de repente suelen tener problemas lumbares pueden recuperar su vida normal, ¿sabes? O sea que es un golazo desde todos los ángulos. De nuevo, siempre que el terapeuta sepa cómo trabajar con embarazadas. Así Claro. que yo te diría que prácticamente cualquier persona lo puede recibir en la medida que el terapeuta sea hábil y sepa cómo trabajar con esa persona. Claro, y una persona que dio a luz también a posteriori le vendría muy bien, ¿no? Porque es cuando lo que es la zona, ¿sabes? De la barriguita, que suele aflojar más, sería también muy recomendable, ¿no? Para Sí, ello. yo durante algunos años trabajé como masajista específicamente de mamis, de embarazadas, y bueno, es maravilloso porque si hay un público que lo necesita son las mamis. Sí. Y porque además, bueno, tienen una energía muy especial y normalmente después de parir, después de dar a luz, también es un público muy agradecido y bueno, realmente cuando uno ve ese efecto, ¿no? Y que la mujer puede volver a recuperar su vida normal, ¿no? Es genial, es grandioso. El terapeuta que trabaja con mamis realmente no puede impedir sentirse como un superhéroe, básicamente. Parece exagerado, pero es así porque, bueno, las mamis lo necesitan y es genial. Y bueno, y además, cuando dan a luz, luego vienen con la familia. He trabajado con mamis que luego me pasaban las fotos por WhatsApp de los Qué bonito. bebés, luego venían con los maridos y con el bebé, se quedaban esperando en la sala de espera mientras recibían el masaje. Bueno, es genial, las mamis lo reciben muy Especial, bien. Sí, especial. sí, sí. Bueno, ¿quieres añadir alguna cosilla más? Porque a mí no se me ocurre así ahora nada más, pero sí que se te ocurre a ti, si quieres añadir algo más que le Bueno, pueda mira, interesar. lo que se me ocurre ahora es que, bueno, desde hace varios años, yo había algo que me llamaba bastante la atención trabajando con gente, ¿no? Y es que para algunas personas ahí vienen con tipos de dolores diferentes, X, ¿no? Y uno, aunque tenga mucha experiencia, aunque sepa los protocolos que haya que aplicar para esos casos determinados con esos dolores puntuales, hay un pequeño porcentaje de gente a los que esto simplemente no les funciona, ¿sabes? Y siempre me pregunté por qué. Digo, bueno, a ver, vale, yo no soy perfecto, le puedo errar también, ¿no? Soy Sí, humano, pero digo, ¿por qué? ¿Por qué ahí no funciona? Al 99% de la gente le funciona y a esta persona no. Y luego, en un momento, me di cuenta de que, claro, nosotros los masajistas trabajamos mucho desde el cuerpo y vamos pidiendo experiencia y esto nos va haciendo mejores terapeutas, pero también es cierto que hay personas que el origen de sus problemas físicos no está en el físico, ¿sabes? El ujú, origen de sus problemas, en la gran mayoría de las personas, los dolores posturales, los dolores de cuerpo vienen por un problema postural, pero luego hay otra gente que el origen está aquí, ¿sabes? mental. Entonces, muchas veces esto es subconsciente. Si pueden sacar alguna ventaja de un dolor, por ejemplo, el llamar la atención de los seres queridos, o, no sé, evitar un tipo de trabajo que no les gusta hacer, entonces su cuerpo va a reaccionar, porque al final la mente termina haciendo lo que nosotros queremos lo que la mente cree que nosotros queremos. La Ajá. mente hace al cuerpo lo que cree que nosotros queremos, ¿no? Entonces, si nosotros, no sé, tenemos un tipo de trabajo que odiamos completamente con nuestra alma, en algún momento podemos llegar a desarrollar una patología muy específica que nos haga evitar ese trabajo. ¿Te das cuenta? Sí, Si ya sé por nosotros, dónde vas. si nosotros nos sentimos con una carencia de amor,
podemos llegar a desarrollar un tipo de patología o dolor que haga llamar la atención de los seres queridos para poder tener ese amor. Son dos Claro. ejemplos muy sencillitos los que te doy, pero hay más, ¿no? Entonces, a partir de esto es que a mí se me ocurre estudiar otro tipo de herramientas para ayudar a este tipo de personas y es ahí donde, bueno, descubro la hipnosis clínica y de ahí que empiezo a dar sesiones con esta herramienta, ¿no? Porque con la hipnosis clínica, aunque parezca que es un trabajo, y es de alguna manera un trabajo completamente diferente al que podemos hacer con el masaje, de alguna forma tiene un efecto a nivel físico, porque con la hipnosis tú puedes ir a la raíz de ese problema, ¿no? A ese patrón mental que está causando ese problema y modificar ese patrón que produce enfermedad por un patrón positivo que lo reemplaza y lo sana. ¿Sabes? Ajá. Entonces de repente parece mágico, pero el dolor desaparece, el síntoma desaparece, porque el origen no era físico, era por alguna creencia. ¿Te das Claro. cuenta? A ver, Entonces, en el clínico está la persona o sea, inconsciente, dormida o es consciente no, es de... A ver, consciente, es es consciente de como todo la momento. ericksoniana, ¿no? No, la No es, hipnosis ericksoniana es una técnica, es sí. una técnica. Hay diferentes estilos de hipnosis, lo que diferencia el estilo que yo trabajo con la hipnosis ericksoniana. En la hipnosis ericksoniana, Milton Erickson desarrolló un tipo de hipnosis donde él hipnotizaba a las personas sin llevarlas a una inducción. La Ah, inducción es eso es lo este que sé. proceso por el cual la persona termina cerrando los ojos y entrando en un estado profundo de conciencia. Pues en la hipnosis ericksoniana se hace esto con la voz y la persona está consciente todo el tiempo y en el método que yo trabajo, que es un método particular además de hipnosis clínica, no es un método tradicional, se llama RTT o Mm. Rapid Transformational Therapy en inglés, el trabajo se hace con una inducción a un estado de hipnosis y el estado de hipnosis es un estado natural, no es que pierdes la conciencia, es ni más ni menos que un estado muy profundo de relajación. Y bueno, se trabaja desde ahí porque en un estado profundo de relajación la mente subconsciente es mucho más receptiva a aceptar comandos, a aceptar órdenes, ¿no? Claro. No es que estás inconsciente, todo lo contrario, estás consciente solamente que esa parte de tu mente, que normalmente está como en El la parte ruido de ahí, atrás, sí. ahí se abre, ¿no? Entonces tú puedes estar consciente y al mismo tiempo tener una comprensión amplificada de las cosas que te suceden, con la ayuda de un terapeuta, claro. Y Claro. cuando llegas a esa comprensión desde el estado de hipnosis, bueno, es muy especial porque se producen transformaciones muy bonitas, ¿te das cuenta? Y bueno, esto es básicamente, es entrar en un estado de profunda relajación y luego con la guía del terapeuta poder llegar a la raíz de ese problema y poder sanarlo, ¿no? Poder solucionarlo. Entonces, Pues creo que de alguna manera la relación con el masaje es que para mí la hipnosis clínica es como un masaje para la mente, ¿no? Durante te 18 iba a años decir. me he dedicado a trabajar masajeando cuerpos físicos y bueno, ahora también me dedico a hacer masajes a la mente, ¿no? Creo que está súper relacionado. Me quitaste las palabras de la boca, te lo voy a decir. El masaje, tú haces masaje para la mente también luego. Bueno, ¿alguna cosilla más quieres añadir? A mí me No, parece, simplemente bueno, ha sido un placer estar a mí contigo también. y compartir este rato con toda la audiencia, toda tu comunidad. Y gracias por compartir tu tiempo y tu conocimiento. La verdad es que a mí me diste muy buena vibra. Las cosas como son, es verdad. A veces conectas con gente, lo que hablábamos antes, a veces conectas, otras veces no. Y a veces no sabemos por qué es, pero está ahí, ¿no? La energía está ahí, aunque no se vea, como el viento, ¿no? Que dicen que no se ve, pero lo sientes. Y la energía no se ve, pero se siente. Claro Pues que sí. muchas gracias. Gracias, César, de Muchas verdad. gracias, Sonia. Un abrazo. Gracias. Bueno, como siempre, si os ha gustado este vídeo, os invito a que le deis al like, que lo compartáis y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias, Ajo. Besitos.